Buenas noches, bienvenidos al primer ciclo de conferencias de Fundación Gaudí. Les agradecemos mucho que hoy nos estén acompañando. También quiero agradecer y darle la bienvenida a Lupita Zaragoza, licenciada en Psicología, maestrante en Terapia Gestal, y hoy nos va a presentar el tema titulado Duelo y Emociones. Y al terminar la charla pueden hacer sus preguntas con toda confianza. Y adelante, maestra, con la ponencia. Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos a... ¡Ay, perdón! Sí. Bueno, pues ahora sí. Buenas noches. Bienvenidos a la charla del día de hoy. Emociones ante la muerte. Y bueno, pues vamos a empezar un poco dando la entrada a este tema que es referente a las emociones que vivimos durante el duelo por muerte. Entonces vamos a hablar qué es el duelo. Es un proceso vital para el manejo emocional de las pérdidas. Es una respuesta emocional que se da ante la pérdida por muerte, por separación, por muerte de mascota, por cambio de domicilio o por cualquier otra situación que me genere un estado de pérdida. Pero en esta ocasión vamos a hablar principalmente de lo que es la muerte de un ser querido, el duelo por muerte. Entonces decimos que el duelo es un mecanismo de defensa natural que busca la adaptación y tiene como consecuencia la sanación a nivel psicológico, emocional y espiritual. No hay que temerle ni tratar de evitarlo. De hecho, vivir con un duelo no resuelto nos puede generar un sinfín de complicaciones. Uno de los más difíciles y de los más serios es el poder salir del dolor que se da naturalmente a través de la pérdida del ser querido, ¿sí? Lo generamos o lo convertimos en sufrimiento debido a que lo encapsulamos y lo guardamos dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, en un proceso de duelo, todos nos hablan sobre la sanación y sobre la aceptación, pero nadie nos dice que este proceso es totalmente doloroso y que va a haber días buenos y va a haber días malísimos en los que me voy a sentir frustrado, me voy a sentir cansado, me voy a sentir decepcionado, me voy a sentir enojado, ¿sí? Y es todo esto debido a estas etapas por las que debemos transitar. Gracias a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nos dice o nos enseña que estas etapas o fases del duelo son mecanismos de protección que se activan ante una situación de dolor extrema. Nos protegen de la adversidad y nos permiten que podamos ir haciendo frente a una realidad dura ante la muerte de una manera gradual. O sea, poco a poco vamos a ir logrando aceptar que esa persona amada ya no está con nosotros. Entonces, no debemos considerar el duelo como algo negativo, sino todo lo contrario, es una fase adaptativa que nos va a ayudar a poder entender que nuestro ser querido ya no está, pero que la vida debe de continuar. Entonces, estas etapas están clasificadas como negación, ira, negociación, depresión y aceptación, pero no son lineales, o sea, no se siguen al paso, o sea, no todos podemos empezar, por ejemplo, con la negación. Hay algunos casos de duelo en los que empezamos con la aceptación. ¿Cuáles son estos casos? En específico, aquellos en los que el fallecido vivió o transitó por una enfermedad, por una enfermedad degenerativa en la que llevó al cuidador primario a tener un cansancio o que ya la vitalidad del fallecido era mejor o era preferible que falleciera o que llegara a la muerte. Una aceptación que es muy difícil, que cuesta trabajo, que incluso en ocasiones nos lleva a ser egoístas con nuestros seres queridos por no poder aceptar que es mejor que llegue la muerte y ellos pasen o continúen con ese proceso de la vida que se debe de dar, ¿sí? Entonces, el dolor no se sana ni desaparece solo, al contrario,
se acumula y se genera como una bola de nieve que tarde que temprano nos asfixia. Si no comprendemos nuestras emociones ni encontramos estrategias para afrontarlas, se apoderan de nuestra vida. ¿Y qué es lo que se apodera de nuestra vida? El miedo, la ansiedad, la depresión. Esto nos impide hacernos responsables de nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, estas etapas, como ya lo dijimos, no son lineales. Podemos regresarnos de una hacia la otra, pero no solamente el duelo se queda ahí, sino que el psicólogo William Gordon nos dice que para poder llevar un proceso de duelo de manera sana tenemos que elaborar tareas que nos ayuden ¿a qué? A superar, a trabajar nuestro duelo, a mover nuestras emociones. Y la primera tarea que él nos da pues es esta parte de afrontar la realidad, darnos cuenta y aceptar que el ser amado está muerto y que no lo volveremos a ver, que ya no está, que ya no lo vamos a volver a tocar, ya no lo vamos a volver a abrazar, ¿sí? Y esta tarea pues nos confronta con una primera sensación en la que no podemos entender y creemos o queremos, la rechazamos y no aceptamos que sea verdad, ¿sí? Entonces, la segunda tarea que nos da pues es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Híjole, qué fuerte, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. ¿Cuántas veces nos dicen allá afuera, ya no llores, ya no hables de la persona que está muriendo, ni siquiera digas que te sientes mal ante la muerte de ese ser querido, ¿sí? El duelo es individual, no todos lo sentimos con la misma intensidad y de la misma manera. Dependerá de la cercanía que nosotros tenemos ante la persona que falleció. ¿Qué rol jugaba dentro de nuestro entorno? Entonces, el poder confrontar, abrazar nuestras emociones es parte de moverlas, ¿sí? Porque la emoción es movimiento, no solamente es quedarme con lo que estoy sintiendo y conformarme o resignarme con esto que estoy viviendo, que ni siquiera sé qué es lo que estoy viviendo. Entonces, la tercera tarea que nos da William Gordon es adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente, ¿sí? Les repito, va a depender del rol que jugaba en la familia o el rol que jugaba en nuestro entorno, qué posición era la que él tenía dentro de la familia, quién era, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi esposo, mi esposa, quién era, qué rol jugaba dentro de mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a tener cambios a lo mejor gigantescos en los que tendremos que adaptarnos y que se vuelve más difícil y más complicado cargar con un proceso de duelo y una adaptación al nuevo rol que yo tengo que jugar dentro de la vida, ¿sí? Entonces, la cuarta tarea que nos da sería recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. La doctora Kubler-Ross le diría aceptación, ¿sí? Pero, ¿de qué manera podemos recolocar emocionalmente a esa persona que tanto amamos? ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Entonces, el recuerdo de esta persona se tendría que ir para que nosotros pudiéramos liberarnos de este dolor, de este sufrimiento. Tendríamos que superarlo, como dicen allá afuera. Tendríamos que olvidarnos de la marca que dejó nuestra vida, de lo que impregnó a nuestra vida, de lo que nosotros aprendimos tal vez de esta persona, ¿sí? Pero no es así. El recolocarlo emocionalmente y seguir viviendo no es renunciar al recuerdo, sino encontrar este lugar adecuado en nuestro corazón y darle esa posición en la historia de nuestra vida, en esa marca que dejó en específico. ¿Qué aprendí de él? ¿Qué repito de él o de ella? ¿En dónde lo veo? ¿En mis hijos? ¿En mis amigos? ¿En mis comportamientos? ¿En dónde lo estoy colocando? ¿En dónde quiero que él siga
siendo parte de mi vida o ella. Sí, entonces, el recuerdo de las personas fallecidas siempre va a estar presente. La tarea no es olvidarlos, la tarea es adaptarnos a una vida sin esa persona amada, viviendo, honrando su memoria, queriéndolos, amándolos, ¿por qué no? Hablando de ellos, de nuestra historia y de la marca que ellos dejaron en nuestras vidas. Y pues al conocer las etapas y las tareas por las que necesitamos transitar para poder lograr la aceptación, esto que es tan difícil, que se llama realidad, tendríamos que empezar por darnos permiso de sentir. ¿Y cómo es darnos permiso de sentir? ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a sentir? ¿Qué pasa? Que evitamos sentir, ¿sí? Entonces, dejar de sentir es como intentar dejar de respirar, intentar dejar de pensar, intentar de dejar que me dé hambre, que me dé sueño, que me dé sed. Es imposible, no se puede. Es como querer quitar nuestra parte humana y dejarla de lado, vivir como un robot, ¿sí? A través de órdenes, a través de modo avión, como yo le digo a mis pacientes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Ay, muy bien, gracias. ¿Sí? Y a ver qué hay detrás de ese muy bien, gracias. ¿Por qué estás tan bien? Si estás tan bien, ¿qué estás haciendo en terapia? ¿Sí? Entonces, debemos dejar de tener miedo a nuestras emociones que pueden ser desordenadas, inoportunas, confusas, incluso adictivas. Debemos de dejar de tener miedo a este estado vulnerable y de desnudez que nos dejan ante el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos juzgados, porque nosotros mismos lo hacemos, porque no puedo permitirme llorar, tengo que estar bien, ¿sí? Porque a la vuelta de la esquina en las redes sociales nos dicen que el estar bien es siempre estar sonriendo, nunca permitir que la gente me vea vulnerable, nunca permitir que la gente me vea débil, que me vea frágil. Y en realidad, ¿qué es el principio de la fortaleza? ¿Cuál sería ese principio? ¿La debilidad? ¿Cómo sé que soy fuerte? ¿Cómo he llegado hasta este punto de mi vida con tantas situaciones que se han venido desencadenando de emociones y me han traído aquí? ¿Siempre he sido fuerte? ¿Nunca he sido débil? ¿Nunca he sido vulnerable? ¿Cómo sé que soy fuerte? Entonces, no es de extrañarse que nuestras emociones nos asusten y nos preocupen. Es importante tener una buena gestión, ¿sí? Y que dejemos de esforzarnos por negarlas, ocultarlas, guardarlas en el cajón de las cosas que menos nos importan. Porque cuando lo guardamos en ese cajón de las cosas que menos importan, nos estamos negando a darnos permiso de sentir. Y lo ignoramos y evitamos. Y ahí vamos por la vida, evitando sentir, evitando ser débil, evitando ser frágil, ¿sí? Y cuando nos negamos ese permiso de sentir, viene una lista enorme de consecuencias indeseables, ¿sí? Como insomnio, tensión muscular, estrés, gastritis, colitis, todo eso ahí que nos impide tener una vida tranquila y que lo vamos normalizando porque decimos, no sé ni siquiera qué fue lo que me cayó mal. Y acabamos de hacer un corajazo con la vecina, la amiga, porque tratamos de expresar lo que estábamos sintiendo ante la persona que había fallecido y nos cayó, nos dijo que ya la teníamos harta, porque no sabemos cómo expresar mi necesidad
de soltar mis emociones, de soltar esas emociones que pueden ser indeseables y peligrosas, ¿sí? Pero que cuando nos negamos este permiso de sentir, perdemos principalmente la capacidad para identificar lo que estamos sintiendo. No nos damos cuenta, ya vamos así, en modo avión, viviendo una vida normalizada con malestares, con dolores, con resentimiento, con ese ahogo, con esa dificultad de poderme relacionar con nosotros, de siquiera encontrarle una razón para seguirme levantando, porque mis pensamientos están en lo mal que me siento, ¿sí? Incluso nuestro vocabulario emocional pues es súper limitado, nos quedamos ahí en la felicidad, en el amor, en la tristeza, en el asco, las emociones más básicas. No hablamos de que las emociones van más allá de esas 6 emociones básicas. No hablamos de que hay más allá de que me siento frustrado, que me siento intolerante, me siento, no sé, melancólico, porque extraño, ¿sí? Pero no solamente hablamos de esta parte negativa, también la parte positiva. Me siento bien, me siento alegre porque recuerdo el haber vivido con ese alguien. Me siento feliz porque ese alguien dejó algo, no material, emocional. Esa gestión tal vez, o esa poca gestión ante mis emociones. Entonces, poder identificar nuestras emociones sería el primer paso para aprender a gestionarlas y regularlas. Dejar de verlas como negativas. No hay emociones negativas ni emociones positivas. Simple y sencillamente son emociones, son mensajeras que están ahí, ¿sí? Que son parte de nuestros procesos y que aceptarlas plenamente, incluso abrazarlas o sentarnos a tomar el café con ellas, haría que ellas trabajaran a nuestro favor y no en contra de nosotros. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que me dicen que tengo que aceptar? ¿Qué es eso que me dicen que tengo que vivir, que tengo que abrazar? ¿Qué es una bendita emoción? Cuando hablamos de emociones, ¿qué es? Me dicen que es natural, que es parte de mí, que es como respirar, que es como el hambre, pero ¿qué es? Y la emoción no es más que un proceso psicofisiológico adaptativo que se origina de 3 maneras. 1, de manera sensoriomotor, las sensaciones o movimientos en mi cuerpo, ¿sí? Esas taquicardias, a lo mejor esa sensación de incomodidad, ese nerviosismo, ese temblor en las manos heladas o las manos muy calientes, un abrazo, un golpe. La otra parte de ella, pues es esta parte de la estimulación del sistema nervioso central, ¿sí? Los químicos que genera mi cerebro, las hormonas que genera, la adrenalina, la dopamina, ¿sí? La oxitocina, la endorfina, el cortisol, que son conocidas como o las hormonas de la felicidad o las hormonas del estrés. Y que al final de cuentas nuestro cuerpo las produce de manera natural sin que tengamos que tomar algún tipo de medicamento, o cuando no las produce mi cuerpo, entonces tengo que buscar la parte médica que me ayude a generarlas, pero que son naturales y que el cuerpo las tiene por ende, ¿sí? Y pues también se acompaña de procesos cognitivos, principalmente de los pensamientos, ¿sí? Los pensamientos son los culpables de todas las situaciones emocionales en las que nos metemos. Son los primeros que aparecen. Antes que una sensación física, llega primero el pensamiento, ¿sí? Tiene una duración, la emoción tiene una duración de 90 segundos. Rapidito, viene, deja el mensaje y se va, ¿sí? Pero el pensamiento tiene la culpa de que se estacione, se tome un café, se quede un día, se quede horas, se quede meses, se quede semanas, se quede años. Todo va a depender de mis pensamientos.
La intensidad de la emoción va a depender, pues, nuevamente, del pensamiento que lo acompañe y las herramientas que yo tenga para gestionar esta parte emocional. ¿Cómo las regulo? Tiene componentes fisiológicos, que es nuevamente pues, las sensaciones que tiene el cuerpo, lo que siento en mi cuerpo. Tiene componentes cognitivos, lo que pienso antes y después de la emoción. Tiene componentes conductuales, que es aquello que yo hago con la emoción que estoy sintiendo. Y entonces, si es de manera natural y se da de manera natural, ¿cómo la puedo controlar? Es la pregunta más común que tenemos. ¿Y cómo la puedo controlar? Las emociones no se controlan. Las emociones simple y sencillamente se sienten, se viven, se abrazan. Podemos controlar los pensamientos y las conductas que tenemos a través de las emociones que vivimos. Eso es lo único que podemos controlar. Y no es un control, se llama regulación, porque es una manera de ser responsable conmigo, de saber responder ante las situaciones que la vida me presenta. ¿Sí? Entonces podemos aprender a identificarlas, a expresarlas, a moverlas, a utilizar las emociones, incluso en esos momentos en los que parece un mayor desafío, que es la muerte. ¿Y cómo? ¿Y cómo si ante la muerte me siento devastada? ¿Y cómo si ante la muerte me siento que no hay más, que ya a partir de este momento no voy a encontrar salida? ¿Sí? Cuando son tan desagradables las emociones, pues nos vinculan nuevamente con la debilidad, nos vinculan con la vulnerabilidad y por naturaleza y por instinto de protección ocultamos esto, porque a nadie nos gusta vernos vulnerables. ¿Sí? Las emociones son mensajeras en nuestro cuerpo, nos dicen que necesitamos prestar atención ante algo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros pensamientos o en el entorno en el que estamos viviendo. Nuestro estado emocional es uno de los aspectos más importantes en la vida porque influye en todas nuestras conductas. Todo lo que hacemos depende de nuestras emociones. Todo lo que pensamos depende de nuestras emociones. Entonces, la importancia de escucharlas o de ignorarlas o reprimir nuestras emociones, pues las vuelve más intensas, las vuelve una bola de nieve. Y al final de cuentas ahí está, no se va a ir a ningún lado, ahí se va a quedar. Hasta que tú abras el cajón y le prestes atención a eso que estás viviendo. ¿Sí? El dolor es algo que pues escapa de nuestro control, no podemos evitarlo. Esa sensación de perder y de no poder recuperar, lo podemos convertir en sufrimiento. ¿Y cómo lo convertimos en sufrimiento? Pues ante la resistencia que ponemos al aceptar la pérdida, al aceptar que la persona que amaba ya no va a estar. ¿Sí? Pero ¿pudiera ser opcional el sufrimiento? ¿O tiene que ser también parte del proceso? ¿Sí? ¿Parte del proceso? ¿Así lo ve? Ok. La resistencia es multiplicar el dolor que sentimos por la muerte. ¿Sí? Ese dolor natural que viene por la muerte, lo multiplicamos a través de nuestros pensamientos. Entonces, el sufrimiento es opcional, es evitable. Yo puedo sentir dolor, yo puedo vivirme en dolor por la muerte del ser querido, pero el sufrimiento es arrastrarme a lo más profundo del dolor y no encontrar una salida, evitar continuar con mi vida,
dejar de seguir porque no logro aceptar que esa persona ya no está, porque no quiero aceptar que esa persona ya no está, ¿sí? Entonces se trata de ser consciente en el tipo de pensamientos y creencias que aparecen a través de de nuestras conductas, ¿sí? O sea, a ver, ¿cómo me pienso de mí? ¿Qué pienso ante la muerte de mi ser querido? Inmediatamente viene lo que hice y lo que no hice, principalmente lo que no hice. ¿Qué me faltó? ¿Cuánto tiempo debí de haberle dedicado más? Tal vez no debí de haberle dejado de hablar. Tal vez debí de haberme ido a despedir. Tal vez no lo hice. ¿Sí? Y si lo hice, a lo mejor sigo sintiendo esa necesidad de haber tenido más tiempo con ese ser amado. Entonces, debemos de vivir nuestros procesos de la manera más respetuosa y amable con nosotros mismos. Porque cuando vivimos un duelo, emocionalmente somos las personas más amables con todos los que están en nuestro entorno, pero dejamos de lado el ser amables con nosotros mismos. Nos descuidamos, dejamos de comer, no dormimos bien, no cuidamos nuestra salud, no le prestamos atención a nuestras emociones, las evitamos, las encerramos ahí en el cajoncito. Entonces, trabajar con esos pensamientos resistentes es la clave para aliviar el sufrimiento en las personas que vuelven el dolor natural en resistencia. Y si es imposible o si nos es muy difícil continuar con esta adaptación, pues lo más recomendable es llevar este proceso de la mano con un experto en psicología para que nos ayude a poder desenmarañar ese nudo emocional en el que estamos metidos, ¿sí? Porque pues es muy raro o casi nadie trabaja esta parte de la gestión emocional. A nadie le gusta hablar de sus emociones, ¿sí? Evitamos esas pláticas incómodas. Evitamos, o sea, cuando vemos que alguien a nuestro entorno ha perdido a alguien, no sabemos ni siquiera qué decir para poder calmar ese dolor que esa persona está viviendo. Queremos tomar la responsabilidad de calmarlo, de evitarle el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo gestionarlo de nosotros. Entonces se vuelve difícil poder comunicar lo mío, lo que yo estoy sintiendo ante los otros, y para los otros es difícil entender lo que yo estoy viviendo emocionalmente. Entonces, a través del duelo debemos pues de respetar estas etapas, tareas y retos emocionales que nos producen, ¿sí? Entendiendo que pues no lo vamos a vivir de una manera lineal, que nos vamos a ir de una etapa tras otra y listo, ya pasó el año y felices. Se acabó, se me acabó el dolor y se me acabó el sufrimiento. No, o sea, puede pasar un año, tal vez 2. Y si nunca lo hablé, y si nunca lo dije, y si nunca lo expresé, si lo guardé en el cajón de las cosas que no importaban, pues ahí me puedo quedar 3 años, 4 años, en un duelo congelado, ¿sí? En un duelo resistente, que me lleva a desbordarme en cualquier momento cuando yo hablo de mi ser amado o cuando alguien habla de alguna pérdida. ¿Sí? Entonces, pues las tareas implican que nosotros como dolientes o aquellos que hemos tenido alguna pérdida, pues hagamos algo al respecto, que no nos quedemos estáticos esperando que el tiempo se lleve estas emociones que estamos viviendo. Debemos aprender a gestionarlas, debemos aprender a expresarlas, debemos aprender a sentir nuestras emociones, a darnos ese permiso, ¿sí? Porque el cómo me relaciono conmigo también es importante. Porque entonces el cómo me relacione conmigo es lo que me va a ayudar a relacionarme con los otros, a expresarle a los otros,
a entender a los otros, a ser empático con el dolor del otro, con el sufrimiento del otro. ¿Sí? Entonces, me gustaría cerrar con este tema porque pues hablar de las emociones puede ser, híjole, un tema súper largo y un tema súper profundo, pero que al final de cuentas la importancia de la emoción es entender qué es eso que estoy sintiendo y darme permiso de sentirlo, tomarla como mensajera, abrazarla y llevarla a cabo para mi beneficio, para mi sanación psicológica, emocional y espiritual. Y me gustaría cerrar con un poema del doctor Jorge Montoya Carrasquilla, que dice así: cuando yo me vaya, despídeme como corresponde a mi vida y al impacto que ésta tuvo en la tuya. No me alejes de tus pensamientos como si fuera algo vergonzoso. Cuando yo muera, recuérdame como corresponde a mi vida y al impacto que éste tuvo en la tuya. No me escondas en lo más profundo de tu corazón como si fuera algo indigno. Si tus lágrimas son las expresiones de tu dolor, llora. Llora hasta que éste se calme y te libere de sus garras. Llora y llora hasta que tu corazón así lo diga. Si tu sonrisa es la expresión de un agradecimiento sincero, ríe y ríe hasta que tu corazón lo diga. Tanto tus lágrimas como tu sonrisa son tuyas y ese es el homenaje a mi vida. Que tú sigas siendo tú, aún en mi ausencia. Sigue tu corazón, déjate guiar por él y el camino que encontrarás será seguramente un camino de liberación y de sanación. Será un camino largo, muy largo. Por ello, acompáñate de otros que resuenen contigo de abrazos, de escucha empática, sin juicios ni críticas, y de muchos recuerdos de lo aprendido juntos. No importa el tiempo que haya sido, cada minuto compartido llenará tu vida de recuerdos, recuerdos que podían ser herramientas para construir un homenaje a mi existencia. Cuando yo me vaya, recuérdame. Gracias. Si tienen preguntas. Pues yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo ayudar a una persona que está pasando por un duelo, pues un duelo como tipo traumático, porque pues cada foto, cada recuerdo me recuerda a ese ser querido que ya partió? Entonces, que a diario pues está sufriendo por esa pérdida. ¿Cómo ayudarlo? ¿Cómo hablar con esa persona para que pues ya viva un poco pues más tranquilo? Okay. Lo primero es esta parte de la empatía, ¿sí? Y del no juzgar. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Quieres hablar de lo que pasó? ¿Quieres hablar de la muerte? ¿Quieres hablar de ese ser querido? Sí, son esas pláticas que evitamos y que decimos, híjole, no sé qué voy a hacer con lo que me va a responder, porque es muy difícil para mí gestionar la situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque me quiero hacer responsable de aliviar el dolor de esa persona, cuando es un proceso que se tiene que vivir. Entonces tomo la responsabilidad que a mí me toca, dándole la oportunidad de ser apoyo para esa persona, de escucharla, tal vez de platicar. Oye, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dejó? ¿Cómo era esa persona? ¿Sí? Y si ya es muy difícil o si ya ha habido mucho tiempo en la que esta persona está dentro del sufrimiento, pues entonces ahí sí ya toca ver la parte profesional. ¿Sí? Porque a veces cuando estamos en estos duelos tan congelados, sí es muy difícil poder abrirse aún con los seres queridos, pues, o sea, aún con los que nos acompañan en este proceso del duelo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también
ponemos esta barrera y es como, ya no llores, es que ya pasó mucho tiempo. Sí. Sí, esas son las preguntas comunes que todos a veces hacemos. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, ya se murió, ya lo vi. Uh-huh. Y son cosas que duelen a la persona pues, que está pasando por ese momento pues, de dolor, de pérdida. Uh-huh. Sí, no todos procesamos las emociones de la misma manera y la intensidad del duelo va a variar. ¿Sí? ¿De qué? Pues, de mis pensamientos y de mis creencias, principalmente. Te digo, sí, es esta parte de el tiempo que le dediqué o que no le dediqué, lo que me faltó hacer. Sí, es la culpa, sí, o sea, es la parte de la culpa, pues, que también es parte de este proceso y que pues entra el poder entender desde una manera racional, pero también emocional, que así hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, ya era algo que iba a pasar, que así tenía que suceder y que nos cuesta aceptar, ¿sí? Porque siempre queremos prepararnos para esta parte, pero pues no hay, no hay la manera. La única manera en la que podemos preparar, que yo considero como terapeuta que podemos prepararnos es desde esta parte de aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a identificarlas. ¿Qué situaciones me provocan ciertas emociones o ciertos pensamientos? Y a través de eso es que yo voy a poder tener las herramientas para gestionar mis emociones. Porque entonces ahí sí ya voy a tener el control de cómo me conduzco ante una situación, ¿sí? Pero lo que pasa, pues no sabemos. Tenemos un lenguaje emocional muy limitado, ¿sí? ¿Cómo estás? Bien, alegre, es triste, ¿sí? Y en esa tristeza a lo mejor está el encabronamiento y está el resentimiento y está la frustración y también la tristeza, pues. Pero regularmente es lo primero que yo creo que es esto. Y ahí está. Y ya no le busques más, porque ya no le quiero escarbar más. Nos dan miedo nuestras emociones, a todos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Julio? Me gustaría ser malvado. Voy a preguntar cómo le dirías una muerte trágica a una persona que perdió un familiar. ¿Cómo se da esa noticia? ¿Cómo se da esa noticia? Pues mira, parte de las tareas del duelo es afrontar la realidad, ¿sí? Y es siendo lo más sincero posible y empático. Yo recuerdo cuando yo perdí a mi mamá, que fue un duelo muy traumático para mí por la negligencia que hubo médicamente. Entonces yo recuerdo que cuando a mí me hablaron, o sea, a mí me la dejó ir la doctora así como que, su mamá se murió. Y yo no tuve ni chance ni de recargarme en la pared, ni de nada. Entonces es esta parte donde, si no hubiera sido tan realista, tal vez no hubiera sido tan fácil en ese momento de yo poder llevar mi negación, o me hubiera negado más fuerte de lo que de por sí ya es. Porque yo en ese momento tenía que salir y decirle a mi abuela que estaba fuera del hospital, tu hija, la única que te quedaba, se murió. ¿Sí? Pero es esta parte, es la realidad. Tengo que vivirme en la realidad, consciente. Así es, no hay vuelta atrás, ya no puedo hacer otra cosa, pero tampoco voy a soltarla así como que, mire, a 5 pesos el kilo, pues no. ¿Sí? Buscar la manera más empática a lo mejor y la manera más real, pero sin ser tan abrupto, pues, en nuestras palabras. Tal vez hoy siéntese, mira, tengo que hablar con usted, tengo que decirle, hicimos lo posible, o no sé, se hizo lo posible médicamente, pero, ¿sí? El cuerpo de la persona ya no se puede, o ya no pudo, o hubo un accidente, pero, o sea, desde la manera empática, pero pues no tenemos esa empatía.
No tenemos esa empatía, no tenemos ese tacto para cuidar que el otro no le caiga así. ¿Sí? Creemos que nada más como nosotros lo vivimos desde la manera fría y dura, principalmente los médicos, ¿sí? Que lo viven así, como a lo mejor es el pan de todos los días. Y se pierde esta parte de la humanidad, de la empatía con el otro, del tacto, del cuidar que el otro no viva un choque emocional en ese momento. Entonces yo creo que pues no hay una manera buena de decirlo y que la otra persona no sufra al momento de recibir la noticia. O sea, simple y sencillamente es buscar la manera más empática, pero dentro de la realidad. ¿Sí? Okay. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Muchas gracias. ¿Ustedes no tienen una pregunta? ¿Tú, Titi? Después de escucharme todo el día,